Hola, soy Marcela y en esta ocasión les traigo un trabajo distinto. Vamos a hacer una talla en falsa piedra con yeso tipo París y té en hebras. Estas hebras de té están previamente infusionadas y secas al sol. Esto se hace para poder retirar el colorante natural del té para evitar que nos tiña el yeso. De esta forma vamos a otorgarle textura sin color. Pueden utilizar cualquier tipo de té y son aproximadamente de 10 a 12 gramos o saquitos. Vamos a requerir una caja como esta de leche o pueden armarla ustedes mismos. Las medidas las encuentran detalladas en la caja de descripción. Lo bueno de este tipo de envase es que son antiadherentes. Lo vamos a enjuagar y vamos a retirar una de las caras. La pueden cortar directamente por los laterales, pero es preferible dejar este borde para evitar que se nos arqueen los laterales de la caja al colocar el yeso. Si hacen la caja con otro tipo de cartón, utilicen como desmoldante la misma cera en pasta que vamos a utilizar luego. También pueden utilizar aceite de cocina. Vamos a rellenar solo 3 partes del envase para que la pieza no nos quede tan gruesa y difícil de manipular. Por uno de sus lados pequeños vamos a hacer un orificio centrado para colocar el palito chino y así lograr que quede incorporado a la pieza de yeso. Si no consiguen un palito chino, pueden utilizar cualquier varilla de madera que sea resistente. Para la base yo voy a utilizar esta rodaja de tronco lijada y con una perforación central que no atraviese toda la pieza para poder colocar allí el palillo de soporte. Tengan en cuenta la forma del palito chino, ya que de un lado es más angosto que del otro. Vamos a colocar la parte más angosta del palito dentro de la caja. La parte inferior de la rodaja de madera vamos a cubrirla con una goma eva o algún paño felpado que no llegue a los bordes para evitar que se vea. La función del mismo será evitar daños en la superficie de los muebles. Pegamos y dejamos secar con peso encima. Volviendo al molde, debemos sujetar el palillo para que quede centrado y evitar que se filtre agua por el orificio, cubriéndolo con silicona fría o la pistola de pegamento. Y con cinta de papel vamos a cubrir la base del pico vertedor del envase. Para empezar a trabajar voy a proteger la mesa con un nylon o papel film. Comenzamos mezclando en seco las hebras de té con el yeso tipo París. Recuerden que todas las medidas, porciones, herramientas y materiales se los dejo detallados debajo del video en la caja de descripción. Una vez integrados ambos materiales, vamos a colocar en otro recipiente el agua y luego vamos incorporando el yeso de a poco. Fíjense que empieza flotando y cuando empieza a tardar en bajar el yeso, podemos comenzar a mezclar. La absorción del agua va a depender de la calidad del yeso, por lo tanto no coloquen todo el agua junta, porciónenla. Mezclamos bien para desarmar todos los grumos que se formen.
Vertemos la mezcla en nuestro molde y la acomodamos bien. También le vamos a dar unos golpecitos o vamos a sacudir para que las burbujas de aire suban a la superficie y no queden en el interior de nuestra pieza. Mediante el proceso del fraguado va a empezar a levantar temperatura y el tiempo que tarde en secarse va a depender de la humedad ambiente y de otros factores. Cuando la temperatura del yeso haya disminuido y veamos que se desprende fácilmente de las paredes del molde, ya podemos retirarlo. Sin embargo, se va a mantener húmedo. Esta humedad se debe a la presencia de las hebras de té. Para lograr otras texturas también podemos utilizar acerrín o arena. Dependiendo del material que le incorporemos al yeso, vamos a obtener distintas texturas y distintos tiempos de secado. Con mucho cuidado retiramos la parte del palillo que hace de soporte. Fíjense cómo ha quedado la superficie del yeso, bien lisa, suave y brillante en contacto con el molde, y la superficie en contacto con el aire ha quedado rugosa, opaca y porosa. Con un papel carbónico vamos a transferir el diseño sobre el bloque. Con un lápiz contorneamos todo el dibujo. Una vez transferido el diseño, podemos comenzar a tallar. Sepan que el proceso es largo. Vamos a empezar delineando todo el dibujo con una herramienta de filo. Recuerden que el yeso está húmedo y por eso se empastan las herramientas, pero debemos aprovechar esa humedad ya que mantiene el yeso blando. Y a medida que se vaya secando, la superficie se va a ir endureciendo. Voy a probar a empezar con el cuchillo o la sierra para retirar los extremos superiores. No pretendan sacar todo el segmento completo porque podrían quebrar el bloque. Hay que ir haciéndolo por partes. Si se resiste demasiado, continuamos con otro sector y luego volveremos a esta parte.
Voy a probar tallando los ojos, pero también me cuesta. Pruebo de tallar las alas con una gubia vieja y en este sector el trabajo fluye mejor. Otra cosa a tener en cuenta es que no se tienen que detener en detalles, ya que primero debemos tallar las formas generales, luego hacer las correcciones necesarias y por último los detalles más finos. A medida que avanzamos, vamos remarcando el diseño para evitar pasarnos del borde a medida que tallamos la forma. A medida que vamos retirando el material, debemos ir limpiando la superficie para visualizar mejor el avance del trabajo. Una vez que tallamos las plumas del ala, vamos a continuar con la cabeza. Otro consejo es no limitarse solamente en una parte de la escultura, es decir, debemos trabajar todos los sectores de la figura al mismo tiempo. Para retirar los bordes más finos, es mejor emplear un atornillador o un formón, siempre hacia afuera y en un ángulo de 45 grados, y sin ir demasiado profundo.
Fíjense cómo de a poco va tomando forma.
Vamos a retirar los extremos inferiores de manera redondeada hacia atrás para continuar la figura. Antes de retirar este segmento tan grande, nos conviene tallar la pata del búho, ya que es pequeña y de forma circular. La gracia de una escultura es el juego que se generan entre las luces y las sombras dadas por las formas. Es por eso que vamos a ir profundizando distintos sectores a medida que vamos avanzando. Es lo que les decía antes, primero marcamos formas generales y a medida que avanzamos volvemos sobre esas formas para darles mayor profundidad y así generar este juego de luces y sombras.
Una vez que terminamos de tallar toda la forma, dejamos secar bien por un par de días. Cuando la pieza esté completamente seca, el yeso se va a ver bien blanco. Fíjense que nos quedó una pieza bien rústica con marcas de herramienta. Pueden dejarlo así si les gusta que quede rústico, o si no, pueden continuar con los siguientes pasos. Para dejarlo así bien rústico, debemos limpiar toda la superficie con un paño húmedo y lo recomendable sería impermeabilizarlo con algún barniz, alguna laca o con cera en pasta, como veremos más adelante. Para suavizar y emprolijar la superficie, vamos a emplear una lima de media caña. Fíjense que por un lado es plana y por otro lado es redondeada. Y papel de lija 100. Con la lima de media caña podemos definir líneas cóncavas o curvas y con su lado plano podemos definir líneas rectas y superficies planas. Con la lija vamos a suavizar la superficie de los volúmenes, dejándolos bien lisos.
El siguiente paso es retirar bien todo el polvo de la superficie y para ello vamos a emplear un paño húmedo o una toallita para bebé. Miren qué linda textura le da el té en hebras al yeso. Asegúrense bien de limpiar todos los huecos y surcos. Si fuera necesario, podemos realizar pequeños ajustes. El siguiente paso será darle un poco de color. Pero si prefieren dejarlo así blanco, lo recomendable sería, como les dije antes, impermeabilizarlo con laca, cera o un barniz al agua, ya sea mate, satinado o brillante. Eso queda a criterio de cada uno. Para darle un poco de color vamos a utilizar acrílicos y abundante agua. Si prefieren también pueden utilizar acuarelas. Con negro vamos a reforzar las profundidades. Tengan en cuenta que el yeso va a absorber inmediatamente el agua. Para evitar que nos queden manchas de pintura, debemos usarla bien diluida.
Si nos excedimos o por error manchamos un sector, podemos raspar con una herramienta de filo o bien con la lija para limpiar la zona. Para darle color a la pieza, primero debemos mojarla bien para retardar la absorción de la pintura. Una vez húmeda la superficie, pasamos el color bien diluido. Y siempre agregando de a poco. Recuerden que la pintura se trabaja en capas. De más está decirles que pueden elegir el color que ustedes prefieran. Para acelerar el secado de la pintura, podemos emplear cualquier fuente de calor. Asegúrense de que esté bien seca antes de pasar cualquier tipo de impermeabilizante. Utilicé grafito en polvo para darle un matiz metalizado. Incluso, si prefieren, pueden pintar la base del mismo color y darle un tono metalizado también. Con una esponja o un paño de algodón limpio y seco, cubrimos toda la superficie con cera en pasta sin color.
Dejamos secar por un par de horas y con un paño limpio pulimos toda la superficie para darle brillo. Nos va a quedar de esta manera como si fuera una piedra pulida. Para finalizar, vamos a unirlo a la base con un poco de pegamento. Si es necesario, podemos ajustar la unión utilizando palillos o escarbadientes o una mezcla de aserrín y cola de carpintero, a fin de que la escultura quede bien sujeta a la base. Si no consiguen una rodaja de madera o prefieren hacer la base de otra forma, pueden hacerla en yeso, utilizando algún envase descartable como molde. Tengan en cuenta que deberán colocar el palillo en el centro y sostener la escultura centrada hasta que el yeso fragüe por completo. Una vez desmoldada, dejan secar bien el yeso y pueden pintarla. Espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse para recibir más tutoriales gratuitos. Bye.